Mateo capítulo 6 y versículo 10. Nuestro Señor Jesucristo hizo, en todo ese contexto, hermanos, Jesucristo estuvo hablando acerca de la oración. Los discípulos le preguntaron, pero el pasaje en el cual vamos a reflexionar el día de hoy es Mateo 6:10, donde Jesucristo hace esta declaración: hágase tu voluntad. Cristo estaba orando al Padre y dijo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y una pregunta es: ¿qué tan difícil o qué tan fácil es para el ser humano obedecer? ¿Cierto? A veces al ser humano, hermanos, ¿qué tan difícil es obedecer algo? O alguno puede ser qué tan fácil es obedecer, pero alguna vez nosotros pensamos, gracias a Dios, que lo que nuestros padres nos pedían. ¿Recuerdan cuando éramos jóvenes, los que ya no somos tan jóvenes? Cuando eran niños, ¿cierto? Papá y mamá pues generalmente siempre nos dan instrucciones, siempre nos dicen algo que hacer, que a veces no nos gustaba, o qué no hacer, que realmente queríamos hacer. Y ahí nada más podemos pensar en qué tan difícil fue para nosotros el obedecer la instrucción de un adulto que sabía más que nosotros, ¿cierto? A veces tal vez el niño pensaba que el papá o la mamá no sabían nada, pero obviamente los adultos saben más que un niño de 5 años. Ellos ya vivieron, tienen experiencia. En realidad y sobre todo cuando los papás lo que nos pedían era para nuestro propio bien. Cuando papá o mamá decían no hagan eso, ¿era para quién? ¿El bien de quién? De los hijos. Cuando papá o mamá decían necesitan hacer eso, ¿para el bien de quién era? De los hijos. Es difícil pensar que algunos padres le pidan a sus hijos que hagan o que no hagan algo que es para mal de los hijos. Es difícil pensar, sabiendo que el ser humano es pecador, está dentro de lo que es posible, ¿cierto? Por el pecado, la maldad del corazón del ser humano. Papá y mamá pueden en realidad a veces o alguna vez pedirle algo a sus hijos que hagan para el mal de sus hijos, pero hablando en términos generales, no. Papá y mamá lo que nos piden o lo que nos pedían siempre ha sido para nuestro propio bien. Y Jesucristo, si ustedes abren su Biblia, ven el contexto. El contexto es lo que está antes de que Jesucristo dijera eso y lo que está después de que Jesucristo hiciera esa declaración. Es el contexto bíblico y es importante entender lo que está sucediendo en el contexto, porque nada más sacar un versículo así de la Biblia, Satanás lo ha usado para hacer un pretexto, hacer algo malo. No podemos sacarlo. Entonces, esta declaración que Jesucristo hizo, la hizo bajo el antiguo pacto de ley. No la hizo en el Nuevo Testamento. Recuerden, cuando Jesucristo anduvo aquí en la tierra, no existía la parte que nosotros conocemos como Nuevo Testamento, que en las Biblias empieza en el Evangelio de San Mateo y se conoce como el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Cristo estaba viviendo aquí en la tierra, pues no existía esa parte. Entonces Cristo en realidad vivió bajo el antiguo pacto. Y se le conoce toda esa, desde el capítulo 5 de Mateo, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, se le conoce como el sermón de la montaña o el sermón del monte, así es conocido. Aquí en este capítulo 5 se encuentran las preciosas bienaventuranzas. Tal vez hemos oído: bienaventurados los de limpio corazón, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, etc. En Mateo 6, pero en Lucas también, capítulo 11, nos dice más información del contexto, y dice que en esta ocasión Jesucristo acababa de hacer una oración, acababa de orar, y sus discípulos, asumo que impactados por la oración de Cristo, hermanos, sus discípulos le dijeron: Señor o Maestro, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Recuerden, bajo el antiguo pacto,
No había dado inicio el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Entonces Jesucristo les comenzó a decir a sus discípulos, en el contexto, que cuando oraran, dice, cuando oren no sean como los hipócritas, como los fariseos hipócritas, que a ellos les encanta orar en las calles y ahí con las manos levantadas para que la gente los vea. Y Cristo dice, no hagan eso, no sean como los hipócritas. Entre otras cosas, también Jesucristo les dice, no usen palabrerías. Cuando oren, no recen, no repitan. Eso es lo que Cristo está diciendo. Dice, los paganos piensan que por su vana palabrería, repetición, van a ser escuchados por Dios. Y Cristo dice, cuando oren, no usen vanas repeticiones. No estén repite y repite lo mismo. Es interesante porque acabando de decir Jesucristo esto, les dice, cuando ustedes oren, orarán así. Y empieza, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Cristo les acaba de decir, cuando oren, no usen palabrería, no repitan, no estén repite y repite o rezando. Y ¿saben lo que tristemente ha hecho el cristianismo el día de hoy? Agarran el Padre Nuestro y le empiezan a repetir, a repetir, a repetir, a repetir. Cuando Cristo acababa de decir, hermano, no hagan eso. ¿No les parece interesante a veces que no ponemos atención a lo que la Biblia nos dice? Entonces, cuando oremos, no seamos como los hipócritas que por pensar, que por rezar o repetir, entonces así Dios, ahora sí me va a escuchar Dios. No, entonces, y entre otras cosas, en el versículo 10, es que Jesucristo le dice que oren a sus discípulos. Dice, venga tu reino, y hace la declaración, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, esa oración, hermanos, Jesucristo enseña muchísimo en esa oración a la raza humana. Recuerden, Jesucristo era y es el Dios vivo y verdadero que se hizo un ser humano, que nada más tomó forma de ser humano, un hombre. Nunca dejó su identidad de Dios, pero no vivió usando su poder de Dios. Por eso la Biblia dice que Jesucristo dejó su gloria, se despojó a sí mismo de su gloria. No vino a vivir como Dios aquí en la tierra, porque eso en realidad no haría sentido. Jesucristo vivió aquí en la tierra como un ser humano, siendo el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Entonces la pregunta es, eso ya lo dije, ¿qué es la voluntad? Porque este pasaje habla de, hágase tu voluntad. Hágase la voluntad de Dios como en el cielo aquí, así también en la tierra. Entonces ahí está algo que saqué del internet, hermanos, que es la voluntad. Podríamos decir, miren, que la voluntad simplemente es lo que uno desea. Esa es mi voluntad, yo deseo esto, yo quiero. Voluntad es lo que uno ha determinado que será hecho. Todos los seres personales tenemos una voluntad, tenemos un deseo. Y Dios, siendo un ser personal, es decir, tiene mente, emociones y voluntad, Dios obviamente también tiene un deseo, algo que Él desea o espera. Pero ahí en el internet dice, voluntad generalmente es esa facultad de la mente que selecciona en el momento de las decisiones. Entonces la voluntad tiene que ver con cuando el ser humano decide algo. Es esa facultad de la mente que selecciona el momento de las decisiones. Dice, el deseo más fuerte de entre los varios deseos presentes, lo que yo quiero hacer. La voluntad no se refiere a ningún deseo en particular, dice, sino al mecanismo de escoger de entre los deseos de uno. Y dentro de la filosofía, la voluntad es importante como una de las distintas partes de la mente. Dice, junto con la razón y el entendimiento. La voluntad es considerada central en el campo de la ética por su función o rol, pongan atención, en capacitar acción deliberada. La voluntad tiene dos aspectos. Uno es lo que yo quiero, lo que yo deseo, pero la voluntad también es esa facultad que Dios nos ha dado, que Dios me dio para
razonar, procesar información, llegar a conclusiones y actuar en base a eso que yo he decidido. Actuar tiene que ver con actuar también. Entonces vemos que la voluntad no se trata solo de los deseos de alguien, sino también la capacidad para decidir y tomar acción. Dios, hermanos y hermanas, nuestro Creador, nos ha dado una voluntad para escoger. Cada uno de nosotros tiene una voluntad. Por eso es que vivimos y actuamos. La voluntad la ejercitamos todos los días, a cada instante de nuestra vida. No existe un día que no ejercitemos nuestra voluntad. Desde que suena la alarma y estás consciente de que ya amaneció, usas tu voluntad porque puedes decidir, me quedo todavía unos minutitos o ya me paro o ya me levanto. Ya usaste, cuando en el momento que te levantas, ya usaste tu voluntad, razonaste y decidiste. En ese momento esto es rapidísimo y actuaste en base a la voluntad que Dios te ha dado. Todos los seres humanos nacidos en este mundo tenemos una voluntad dada por Dios. Y lo hizo con un propósito, porque Dios, como es ser un personal, nos iba a declarar su deseo o su voluntad o su propósito de Él para la raza humana, y tenía que habernos dado una voluntad para decidir. Entonces vean, con respecto a Dios, su voluntad es su propósito que Él tiene para la humanidad. ¿Y saben qué es lo que quiere Dios hacer solo con la humanidad? Bendecirla. Eso es el único deseo, esa es la voluntad de Dios. Bendecir y no maldecir. Lo único que busca Dios en el ser humano es bendecirlo. Esto está escrito en la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios, bendecirlo por medio de su Hijo Cristo Jesús. Esa es su voluntad. Pero también la voluntad de Dios es lo que Él desea que sea hecho por nosotros los seres humanos. Piensen en esto, está Dios y aquí está el mundo, y está allí 7,000 habitantes, 7,000 millones de seres humanos existen en el planeta Tierra, más o menos, y Dios tiene una voluntad, es decir, Dios espera que los seres humanos vivamos de cierto modo, que creamos algo, que hagamos algo, que no hagamos algo. Esa es la voluntad de Dios con respecto a Dios. Con respecto al ser humano, la voluntad es el privilegio o el poder que el ser humano tiene, por el cual determina y decide sus acciones. Porque es un privilegio tener voluntad, pero también es una responsabilidad, ¿cierto? Porque tú vas a decidir cómo usarla. Tú eres el que va a hacer las decisiones y vas a usar tu voluntad. Por medio de la voluntad, el ser humano determina lo que ha de hacer, o el ser humano determina lo que ha de dejar hacer. Tiene voluntad. Si hay algo que Dios, que ve uno, el ser humano, que Dios dice, no hagas eso, y te encuentras tú que lo has hecho, aunque sea por un minuto, o una semana, o un año, o 20 años, pero cuando viene el conocimiento de la voluntad de Dios, entonces tú decides. Obedeces a Dios o no obedeces a Dios, pero vas a ejercitar tu voluntad. También vemos que por su voluntad la persona refleja su ser interior, sus deseos internos, por medio de la voluntad. Si sus deseos internos son malos o son buenos, si sus deseos internos son sabios o son necios. La voluntad revela el carácter de la persona. La voluntad revela lo que es el ser humano en su interior, cuando actúa, cuando ejecuta su voluntad. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, les enseñó a sus discípulos a orar, Jesucristo dirigió la oración hacia la voluntad del Padre de Dios. Y por eso le dice, cuando oren así: venga tu reino, hágase tu voluntad. Cristo le está enseñando a seres humanos, a sus discípulos, cómo deben de orar, o el modelo para la oración es que se haga la voluntad de Dios, y Él dijo, hágase tu voluntad. Entonces, ¿qué es lo que el Hijo de Dios nos enseña a los seres humanos, hermanos? ¿Por qué Jesucristo les enseñó a sus discípulos que cuando oraran se dirigieran a la voluntad de Dios? Vean, esta declaración nos enseña que Dios el Padre
tiene una voluntad para toda su creación. Dios tiene un propósito para toda su creación. Él es el creador de todo lo que existe y todo lo que Él ha hecho, Dios, tiene un diseño y un propósito. Aún las cosas, vean, que para nosotros parezcan que no tuvieran ningún propósito. Dios no hizo algo sin un propósito, escuchen, o sin diseño. Todo tiene un propósito, todo tiene un propósito. Todo lo que Dios creó, hermanos, en este planeta, en este universo, tiene un propósito. El ser humano tal vez dice, bueno, esta parte del cuerpo no sirve para nada. Falso. Después de años de investigación, resulta que esa parte que los científicos decían no sirve para nada, hermanos, esa parte es muy importante. El hecho de que uno no conozca el propósito no significa que Dios hizo algo sin propósito. Todo tiene un propósito. Vean, aún la distancia que existe entre la Tierra y el Sol. Diseño perfecto. Un poquito más acerca del Sol, hermano, la Tierra se quema y no pudiera existir la vida humana. Un poquito más separado al Sol, a la distancia del Sol, la Tierra se congela y no pudiera existir vida humana. ¡Qué perfecto, hermanos, es Dios! Entonces, todo tiene un propósito. Y Cristo dice, oren así, hágase tu voluntad, hablando al Padre, a nuestro Dios. Con esta declaración sabemos que Dios espera y manda a que su voluntad sea hecha. Porque Cristo, siendo Dios, se hizo un ser humano para revelarnos la voluntad de Dios. Entonces, Cristo, lo que Él está enseñando es palabra y verdad de Dios. Y desea, hágase tu voluntad. Que esa sea la actitud de todo ser humano, hágase tu voluntad. No significa que su voluntad sea solo conocida o comprendida por su creación, sino que sea hecha. Hágase tu voluntad. ¿Entienden? Hay una diferencia entre entender que Dios dice no matarás, pero el Dios espera tener conocimiento de no matar, no adulterar, no robar, no mentir. Eso no sirve para nada, nada más si te queda como conocimiento. No es nada más entender, oh sí, la voluntad de Dios es que yo no mienta. Es que no lo hagas. Una vez que ya viene el conocimiento de la verdad, ¿sabían ustedes que ya somos responsables delante de Dios? Y por eso, hermanos, mejor fuera que no conocieras lo que conoces. Delante de Dios, para el ser humano, es mejor fuera un ignorante. Pero porque dices, yo sé, entonces eres responsable de tus actos. Hágase tu voluntad. El mismo Jesucristo ha experimentado el hacer la voluntad del Padre, tanto en el cielo como en la tierra. Porque Jesucristo no empezó a existir hace 2000 años como María. Jesucristo ha existido eternamente. Él es el Dios eterno, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es un Dios que ha existido revelado por toda la eternidad en tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pasa que Dios el Hijo fue el que se hizo un ser humano aquí en el planeta Tierra hace 2000 años. Jesucristo no empezó a existir con la Virgen María hace 2000 años. La Virgen María fue portadora, fue un gran privilegio para ella, ser la portadora de la humanidad del Hijo de Dios. Y entonces, Cristo ha hecho la voluntad del Padre tanto en el cielo como aquí en la tierra. Cuando dice hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra, es porque Jesucristo ya lo ha vivido. La otra declaración dice, como en el cielo, hermanos. Dios tiene una voluntad para todos los seres angelicales que Él creó. ¿Sabían ustedes que existe un mundo espiritual que no podemos ver? Es espiritual, pero existe. Existen demonios, son seres espirituales, que ahora no se ven. Y de acuerdo a la profecía, si han leído el libro de Apocalipsis, hermanos, esto es lo que yo creo, es muy posible de que Dios va a darle a los espíritus malignos, a los demonios, les va a dar la capacidad
para que se puedan ver, para que seres humanos los veamos. Y yo no sé cuántos de ustedes escucharon las noticias hace esta semana pasada, no sé en qué canal, si en Telemundo o en Univisión, pero sacaron de que grabaron a un ser. ¿Cuántos vieron eso? Nadie, de un hombre, de un ser que está arriba de un árbol y que vuela. No era, hermanos, un ave, era como una araña, pero con alas gigantes y el cuerpo como de una persona. Ahora, ustedes saben que ahorita unos dicen que es fotomontaje, etcétera. Se ve muy genuino, muy real, hermanos, y pareciera un ser nunca antes visto, y se ve creepy, se ve horrible. Y mi hermana me preguntaba, ¿qué ave es esta? Digo, eso no es una ave, puede ser un demonio. Ahorita Dios permite que no lo veamos, pero existe el mundo espiritual. Puede ser que como ya la venida de Jesucristo se acerca, puede ser que Dios les dé la capacidad a los demonios para que nada más sean visibles y los podamos ver. No sabemos, pero el punto es, hermano, que existe un mundo espiritual. Y cuando hablamos de los ángeles que están con el Señor, ellos están sujetos a la voluntad de su Creador. En el cielo no existe rebelión contra la voluntad de Dios. En el cielo todas las criaturas celestiales cumplen y obedecen la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios está en el corazón de cada ser angelical creado por Dios. Hicieron esa decisión de obedecer a Dios. No existe ningún ser celestial que no alabe y dé gloria al Dios verdadero. En la escritura, en Hebreos 1:14, hermanos, hablando de los espíritus de Dios, los ángeles buenos, dice el autor, pues a cuál de los, hablando de la deidad de Jesucristo, porque ustedes saben, en el tiempo de cuando se acababa de ir Jesucristo, mucha gente empezó a decir que Jesucristo no era Dios, como el día de hoy. Algunas sectas, hermanos, dicen que Jesucristo no era Dios. Bueno, el autor a los hebreos, como había ese problema, les dijo, no, Jesucristo no es un ángel nada más. Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. La respuesta es a nadie. Pero hablando de los espíritus, los ángeles de Dios, dice, ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Está hablando de los ángeles que Dios tiene a su disposición. Son espíritus. Y dice, son espíritus ministradores. Ministrador es uno que sirve, hermanos, enviados por Dios para el servicio a favor de nosotros los cristianos. Los que somos herederos de la salvación, es seres humanos que nos hemos arrepentido y por eso ya tenemos nuestra herencia, que es la salvación eterna que Dios nos ha regalado. Los ángeles obedecen a Dios. Están para su servicio. Pero dice también, hermanos, en Jesucristo dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también sobre la tierra, o así también en la tierra. Jesucristo declara que la voluntad de Dios debe ser hecha también aquí en la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios aquí en la tierra? En primer lugar, la voluntad de Dios es que todos los seres humanos, sin excepción, lo reconozcan a Él como el único Dios vivo y verdadero de todo el universo. Esa es la voluntad de Dios para su creación, para la raza humana. Vean, estamos hablando de seres humanos en este mundo, en este planeta, que están alrededor del globo, hermanos, terráqueo. La voluntad de Dios, en primer lugar, es que el ser humano lo reconozca a Él como el único Dios vivo y verdadero. Éxodo 23, el primer mandamiento, hermano, de los 10 mandamientos, el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y significa de que ¿existen esos diositos ajenos? No, no existen. Dios mismo dice, no existe, solamente existo yo. Pero Dios, previniendo que el ser humano
lo quite a él de su posición de Dios y que empiece a agarrar otras cosas. Y la gente en ese tiempo hacía imágenes y decía, tú eres mi Dios. Agarraban un sapo, tú eres mi Dios. Agarraban una cabra, tú eres mi Dios. Agarraban un búfalo, tú eres mi Dios. Agarraban un águila y decían, tú eres mi Dios. Y el ser humano está haciendo prácticamente lo mismo el día de hoy. No existen dioses, sino que el ser humano inventa dioses. Miren lo que dice Isaías 44:6, dice, así dijo Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, es decir, el último. Y fuera de mí, ¿qué dice el Señor? Dios. Entonces vean, eso es lo que dice la Biblia. Y la Biblia es palabra de Dios. Y en la Biblia Dios declara o revela su voluntad. Y cuando Dios en la Biblia dice, fuera de mí no hay Dios, ¿saben qué significa? Que fuera de Dios no existe Dios. Y la Biblia por eso o la aceptas toda como palabra de Dios o la rechazas toda. Y nada más dices, yo no la acepto. Pero no podemos agarrar la Biblia y decir, esto sí me gusta y esto lo creo, pero esta parte no me gusta y esto no lo voy a creer. No, no puede ser que sea palabra de Dios. Eso está haciendo el ser humano, hermanos, porque no cree en la autoridad de la palabra del Señor. Vean Isaías 45:5, una vez más, yo Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. No hay Dios fuera de mí, solamente existe el único Dios vivo y verdadero, hermanos. Y entonces lo que está diciendo el Señor ahí en su palabra, dice que se haga la voluntad, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Entonces el corazón de nuestro Dios ha de dolerse al ver la gran idolatría y paganismo que existe entre los seres humanos el día de hoy. Si ustedes recuerdan, ese es el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento es, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Ese es el segundo mandamiento. Está en Éxodo capítulo 20, hermanos, si quieren leerlo, es muy claro en Dios en decir, no se hagan imagen. Y el ser humano, en aquel tiempo, las naciones paganas se hacían imagen, horriblemente para el corazón de Dios. Los mismos judíos, hermanos, cuando hacían a un lado la palabra de Dios, ahí estaban haciéndose imagen y postrándose ante esas imágenes. ¿Se han puesto a pensar qué ha de sentir Dios en su corazón al ver cómo sus criaturas han inventado cientos de diositos de su propia imaginación? Imagínense el corazón de Dios, hermanos. Lo que ha de sentir. Él es el único Dios y somos sus criaturas. Y que el ser humano, la creación de Dios, ignore al verdadero Dios creador y empiece a hacer diositos de las criaturas que Dios creó. Hacen diositos a seres humanos, que porque se portaron bien o porque quién sabe qué. Hacen diositos a animales. Hacen diositos al sol, a la luna, a las estrellas. Y a Dios el creador lo hacen a un lado. Cuánto dolor ha de sentir el Señor Dios, hermanos, al ver que sus criaturas hacen eso. Entonces la voluntad del Dios verdadero aquí en la tierra es que la humanidad reconozca que solamente Él es Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras. Número uno. Número dos, la voluntad de Dios aquí en la tierra es, hermanos, que cada ser humano crea que Jesucristo es su Hijo. Crea y se arrepienta de su incredulidad con respecto a Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios para la raza humana, que lo acepten a Cristo en sus vidas, que crean en Él, que crean en su identidad. ¿Identidad es quién es? ¿Quién era Jesucristo? Si tú dices era un profeta, no, eso no enseña la Biblia. ¿Era un gran maestro de la moral? No, eso no enseña nada más la Biblia. Era un iluminado, dicen unos, que se fue al Tíbet por medio de meditación trascendental, adquirió una gran sabiduría. No, eso no enseña la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios,
declara que Jesucristo es el Hijo unigénito del único Dios vivo y verdadero que existe en todo el universo. Esa es la identidad de ese hombre o ser humano, que Dios que se hizo un ser humano, que vivió aquí en la tierra hace 2000 años. ¿Quién era? ¿Quién fue ese hombre que nació de una manera milagrosa, nada más de una mujer? Y que hizo declaraciones como jamás un ser humano las ha hecho sobre la tierra. Y que sanó enfermos, hermanos, con su poder. Que multiplicó la materia con su poder. Que le habló a la tormenta y la tormenta se calmó así. Cuando Cristo le dijo, calla y enmudece. En ese momento, hermanos, los vientos le obedecieron, la tormenta le obedeció. ¿Quién es ese hombre que resucitó personas muertas? ¿Quién? ¿Has visto a alguien resucitar muertos últimamente? No existe, hermanos. Jesucristo profetizó su propia muerte y dijo: al tercer día yo me levantaré de entre los muertos. Y murió, lo mataron, lo crucificaron, y al tercer día Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y eso es lo que vamos a celebrar en 2 semanas: la resurrección de entre los muertos del Hijo de Dios. Hecho grandioso, hermano, más que la Navidad. ¿Entiende? Grandioso. Todos los dioses falsos, hermano, ¿dónde están? Todos los líderes de cualquier religión, incluyendo las religiones que existen aquí más populares, hermanos, van a su sepulcro y aquí dice: aquí yacen los restos de. O aquí está el profeta fulano, el profeta mengano, ahí están los huesos, ahí se están deshaciéndose, volviéndose polvo. Pero cuando uno va al sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, no está ahí, está vacío. El epitafio es los ángeles diciendo: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado entre los muertos. Ese es el Cristo en quien hemos creído. Ese es el único Salvador de la raza humana. Y Dios es, cuando dice: hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, aquí también en la tierra. Dios espera, desea que todos los seres humanos se arrepientan de su incredulidad con respecto a la identidad de Cristo. Que crean que Él es en verdad el Hijo de Dios y que crean la obra que Cristo vino a hacer por la raza humana, el Salvador del mundo. Por eso cuando Cristo estuvo aquí dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a Dios sino solamente por mí. Y Hechos 4:12, hermanos, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo del cielo en que podamos ser salvos, solamente por el nombre de Jesucristo. Jesús, el Cristo, el enviado de Dios. Solamente la raza humana puede ser salva y es salva. Y yo creo, espero con todo mi corazón que todos los que están aquí escuchando el día de hoy ya se arrepintieron y que ya son salvos y que han hecho a un lado toda la basura de religiosidad que nos han venido, hermanos, metiendo los seres humanos por muy buena intención. Si tu papá o tu mamá, tu abuelito o tu abuelita te guiaron a una religión que tú